Continuamos con esta segunda parte de este primer tema, que son cuáles son los métodos de trabajo mediante los que la psicobiología aborda el estudio del comportamiento. Bueno, antes de ir directamente a ello, perdón, esto es desde ayer. Bueno, en psicobiología la investigación tiene unas estrategias, pero vamos a hablar de una cosa que dice en el libro, pero para que tengáis simplemente la idea. A ver, en ciencia no hay dogmas, el conocimiento científico siempre va a ser susceptible de revisión. Y hay muchas veces que hay imposibilidad de universalización de las leyes, es decir, a veces es imposible poder llegar a verificar adecuadamente lo que nosotros proponemos. Debido a esto, Popper lanzó lo que se llama el falsacionismo. Vamos a ver lo que es el falsacionismo porque en el libro lo pone para que tengáis una idea, pero no es eso lo que es importante en este tema. El falsacionismo surge cuando la ciencia no es capaz de verificar si una hipótesis es cierta, pero sí se puede demostrar si es falsa. Es como si dijéramos que es corroborar hipótesis mediante contraejemplos. Luego os lo voy a decir aquí, por ejemplo, vamos a ver. Si yo lanzo una hipótesis de este tipo, por ejemplo, todos los cisnes son blancos. Yo si digo que todos los cisnes son blancos, tengo que hacer una serie de trabajos para valorar y verificar que todos los cisnes son blancos. Con lo cual, valorar todos los cisnes que hay es imposible. Con lo cual, si aparece un cisne que no es blanco, pues esto lógicamente bastaría para demostrar que eso que yo he dicho, que todos los cisnes son blancos, es una falsedad. O sea, buscar un cisne de cualquier otro color, bien marrón, bien negro, serviría ya para tirar por tierra lo que yo he dicho. Y esto es lo que significa el falsacionismo. Es decir, solo haría falta buscar un cisne diferente para falsar esa hipótesis. Bueno, y una vez que hemos visto esto, vamos a ir ya a lo que nos incumbe. Eso os lo pongo porque en el libro habla un poquito al respecto, pero en psicobiología el conocimiento científico que se obtiene siempre va a ser utilizando el método científico. Es el método científico el que va a dar explicación de la conducta y es un método sencillo pero muy potente. Es el método hipotético deductivo. El método hipotético deductivo tiene un planteamiento, una hipótesis y luego hay que hacer una verificación de esas hipótesis. Vamos a ir viendo pues cómo se realiza este método hipotético deductivo, el método científico. El método científico, lo primero de todo que vamos a hacer es ver una observación. Observamos algo que nos va a llamar la atención y hacemos una búsqueda bibliográfica para ver lo que hay escrito o lo que se ha descubierto respecto a ese tema que a nosotros nos está llamando la atención. Después de haber leído todo eso, nosotros lanzamos una hipótesis y esa hipótesis la tenemos que contrastar. Contrastar significa que tenemos que hacer una serie de trabajos, bien de tipo experimental o bien por medio de observación, para ver si esa hipótesis que hemos lanzado se verifica o es lo contrario. Y una vez que tenemos hecha esa labor de contrastación, bien por experimentación o bien por observación, ya podemos lanzar, por decir así, una ley o si vamos a más, una teoría. Esto es de modo general, pero vamos a ir viendo, es la misma imagen, Lo primero es observar, una vez que se ha observado y se ha valorado lo que hay de trabajo, de revisión o de estudio sobre lo que nosotros estamos observando, valoramos y lanzamos una hipótesis y decimos, bueno, vamos a ver a ver si esta hipótesis que yo pienso puede ser cierta o no es cierta, y para verificar o no verificar esa hipótesis hay que hacer contrastaciones, y las contrastaciones se utilizan en la contrastación dos métodos, bien la experimentación o bien la observación. Una vez que hayamos conseguido contrastar bien de una manera o bien de la otra, podemos ya lanzar una ley o incluso una teoría. Esto es de modo general el método hipotético deductivo, el método científico. Vamos a poner aquí un ejemplo. Bueno, os pongo dos ejemplos que este lo podéis ver, pero por no alargar
la grabación lo leéis si queréis. Voy a poneros otro para que tengamos un poquito la idea. Por ejemplo, yo observo, voy por la naturaleza y observo que las hojas de los árboles frescas, las recién caídas, pues son todas de color verde. Y digo, bueno, a ver, ¿por qué todas las hojas que caen de los árboles son de color verde? Y me pongo a mirar y digo, a ver, pues parece ser que aquí lo que me están diciendo es que son de color verde porque hay un pigmento, tienen un pigmento que le da color verde. Y yo me lo puedo creer o no me lo puedo creer, aunque yo he hecho una revisión y me dicen eso. Y digo, bueno, vamos a ver. Yo lanzo una hipótesis. Las hojas de los árboles son de color verde porque tienen un pigmento. He leído algo y parece que dice que sí, que tienen un pigmento, pero puede ser que no lo hayas leído, sino simplemente lo piensas. Debe haber algo que le da color. Y dices, bueno, pues voy a experimentar. Y en esa experimentación, pues yo hago, ¿qué hago? Pues digo, para demostrar el porqué de las hojas son de color verde, coloco una hoja de color verde de árbol en un frasco con alcohol y lo pongo a hervir. Y después de hervir, pues noto cómo el alcohol se torna de color verde, es decir, se ha pigmentado, con lo cual eso demuestra que las hojas de los árboles son verdes porque poseen un pigmento verde. Y no me ocurre eso cuando yo cojo una hoja de color marrón. Yo cojo una hoja de un árbol que ya lleva tiempo caída y es de color marrón, hago lo mismo y veo que no tiñe de color verde. Bueno, pues conclusión, la hipótesis que yo he lanzado es válida. Las hojas de los árboles son de color verde cuando caen porque tienen ese pigmento. Entendáis un poco cómo se produce esto que parece en un principio a lo mejor un poco más complicado. Bueno, pues como os digo, en psicobiología las estrategias para explicar la conducta y los procesos mentales que conllevan, pues implican siempre contrastaciones. Siempre que tengamos un trabajo que queramos realizar una valoración sobre algo en psicobiología, siempre vamos a tener en cuenta que tiene que ser por medio de contrastación. Y esa contrastación puede ser de dos formas: contrastación experimental o contrastación observacional. Si utilizamos la contrastación experimental, hay dos tipos de intervención. Nosotros vamos a valorar, luego lo vamos a ver más detenidamente, pero en psicobiología tenemos dos variables siempre a tener en cuenta. El objeto de la psicobiología es la conducta y el hincapié donde se hace mucho es en el organismo. Entonces, hay una intervención conductual cuando yo lo que quiero es hacer variable independiente la conducta, y hablamos de intervención conductual, y otra que sería intervención somática cuando actúo sobre el organismo. Y cuando contrastación la observación, el método que voy a utilizar para poder valorar las observaciones es lo que se llama la aproximación correlacional. La aproximación correlacional no son nada más que observaciones de covariaciones que hay entre medidas biológicas, ese sería lo que corresponde al organismo, la biología, y la conducta. Bueno, esto de modo general, y ahora vamos a ir viendo un poquito más detalladamente. Bueno, como os decía, en psicobiología, la psicobiología explica la conducta a través del funcionamiento del sistema nervioso y de todo el organismo. Luego, cada vez que hagamos un estudio en psicobiología, hay dos cosas siempre muy importantes a tener en cuenta: conducta y organismo. Son las variables que se van a tener en cuenta cada vez que utilicemos un método científico para experimentar, para verificar una hipótesis que hemos lanzado. Entonces, todos los estudios que va a realizar para explicar la conducta no van a ser excluyentes, siempre son válidos todos, los estudios que se realizan, ¿vale? Pero las estrategias en estudios de investigación, como os digo, tenemos contrastación experimental y contrastación observacional. La experimental, cuando hablamos de experimental, como hemos dicho, que en psicobiología siempre va a haber dos variables, por un lado conducta y por otro organismo. Según sea la variable independiente, nosotros vamos a hacer una contrastación de tipo conductual o de tipo somático. Y las variables que vamos a utilizar son dos. Una variable independiente. ¿A qué llamamos variable independiente? Llamamos variable independiente a la variable manipulada por el investigador
para determinar su efecto en la dependiente. Es decir, una variable independiente es la que yo manipulo y la dependiente es el resultado que me va a dar con esa manipulación. Entonces, la variable dependiente es la que cambia en función del efecto que va generando la variable independiente. Variable independiente, la que manipula el investigador. Variable dependiente, la que cambia en función del efecto de la independiente. Volvemos a hacer otra vez el esquema para que os quede claro. Contrastación en psicobiología. Bien de tipo experimental, bien de tipo observacional. En la experimental hay una intervención somática y una intervención conductual. Llamamos intervención somática cuando de esas dos variables que hemos dicho, independiente y dependiente, la independiente es el organismo, el soma, el cuerpo, la parte biológica. Cuando utilizamos la variable independiente como variable independiente el organismo, nosotros estamos haciendo una intervención somática. En ese caso, la variable dependiente va a ser la conducta. Y cuando hacemos una intervención conductual, la misma palabra lo dice, conductual, la variable independiente es la conducta. Y el resultado de esa variación que yo hago en la conducta va a ser la variable dependiente, que va a ser el organismo. Tranquilos porque lo vamos a ver ahora con ejemplos. Y cuando hacemos una observación, cuando lo que yo hago es una contrastación por medio de observación, lo que voy a valorar es lo que se llama aproximación correlacional, que son covariaciones entre la parte de conducta y la parte de biología. Bueno, volvemos a repetir. Hay un planteamiento de un problema. Cuando yo planteo ese problema, hago una revisión para valorar lo que se conoce de los resultados que se han ido estudiando. Generalmente, en ese planteamiento de ese problema, la revisión se hace mediante bases de datos, donde hay revisiones respecto a ese tema que estamos queriendo nosotros valorar. Una vez que hemos visto ya lo que hay en esas revisiones respecto al tema que a nosotros nos llama la atención, lanzamos la hipótesis. La hipótesis es la guía de la investigación. Y ahora vamos a ver la metodología que utilizamos en esa investigación. ¿Qué tipo de estudio vamos a realizar en esa investigación? Vamos a ver si hacemos un estudio de tipo observacional o un estudio experimental. Cuando hacemos un estudio observacional, la medida que nos va a valer es lo que se llama la aproximación correlacional. Y cuando hacemos un estudio experimental, vamos a hacer de dos posibles maneras. Bien una intervención conductual, cuando hacemos como variable independiente la conducta, o una intervención somática, cuando tomamos como variable independiente el organismo. Vamos a ir a la contrastación experimental. Volvemos a repetir el tema variables. En la contrastación experimental, la variable independiente es la que manipula el investigador para determinar el efecto en la dependiente. Y la variable dependiente es la que cambia, la que varía en función del efecto de la variable independiente. Y por último, se valoran ya las contrastaciones observadas y se estudian las conclusiones y se verifica la hipótesis o se anula la hipótesis. Esto es repetir un poquito todo otra vez para que os quede claro. Vamos a hacer otra vez, vamos a ir ahora a la contrastación de tipo experimental. Como hemos dicho, cuando hacemos contrastación en psicobiología de tipo experimental, hay dos tipos de intervenciones, según donde se actúe. Si yo hago una intervención somática, estoy actuando sobre el organismo y la variable independiente es el organismo. Variable dependiente, la conducta. Tened siempre en cuenta que en psicobiología las dos variables son organismo y conducta, ¿vale? Y según donde yo actúe, donde la variable independiente actúe, se llamará la intervención. Intervención somática, cuando la variable independiente es el organismo. Intervención conductual, cuando la variable independiente es la conducta. Vamos a ver ahí ahora un ejemplo de una intervención somática. Por ejemplo, actuación sobre una estructura cerebral, esa sería la variable independiente. Y ver cómo cambia la conducta cuando yo he intervenido
de esa manera sobre esa estructura cerebral. Muchas veces intervenir sobre la estructura cerebral no significa meter una aguja, pinchar, hacer una estimulación. Puede ser una intervención por medio de tomar una sustancia, por ejemplo, darle testosterona a una rata es hacer una intervención somática porque la testosterona es una sustancia que va a actuar sobre estructuras del cerebro, tomar testosterona y valorar cómo ha variado la conducta, por ejemplo, sexual de la rata o reproductiva de la rata. Es decir, esto es un tipo de intervención experimental de tipo somático. Yo he actuado, la variable independiente es darle a una rata testosterona y a otro grupo de ratas no dárselo y ver cómo varía el efecto de esa testosterona, que es la variable independiente, en la conducta. Y voy a ver cómo cambia o no cambia la conducta al haberle dado la testosterona o al no, en las que se le ha dado, o al no, o cómo queda la conducta en las que no a las que no se le ha dado la testosterona. Esto sería una manera de hacer un tipo de intervención somática. Vamos a ver ahora una intervención conductual. Cuando yo hago una intervención conductual, estoy actuando sobre la conducta. La variable independiente es la conducta, es decir, yo realizo un cambio en la conducta y valoro los cambios que se producen en el organismo. Una manera de hacer una intervención conductual, por ejemplo, es yo cojo a un grupo de gente a los que les dejo de dar, o sea, les obligo a que no fumen. Es un ejemplo, ¿no? Busco a un grupo de gente que ha dejado de fumar. Fumaban antes y han dejado ahora de fumar. Dejan de fumar. El dejar de fumar es un cambio de conducta. Antes fumaban, tenían una conducta de fumador. Dejan de fumar, tienen una conducta de no fumador. Y empiezo a valorar, pues, los cambios, por ejemplo, puedo valorar cómo cambian las espirometrías. Las espirometrías son unas valoraciones de la capacidad pulmonar, de la capacidad de aire que entra en el pulmón, de la capacidad de aire que va teniendo el pulmón en estas personas que han dejado el tabaco. Y voy viendo cómo, al haber cambiado la conducta, como es dejar el tabaco, las espirometrías van mejorando. Eso sería una intervención conductual. Yo actúo en la conducta y veo el cambio en el organismo. Variable independiente, la conducta. A unos les dejo, les quito el tabaco, a otros les dejo que sigan fumando. Variable dependiente, el organismo, las valoraciones que yo hago en la espirometría. Bueno, y en el método, otro método que hemos dicho que hay es lo que se llama el método observacional. El método observacional sirve para verificar o rechazar hipótesis cuando no se puede utilizar la contrastación experimental. La medida que va a utilizar, pues, es lo que se llama la aproximación correlacional. La aproximación correlacional son covariaciones, es decir, variaciones que se aproximan o se dispersan entre medidas biológicas y medidas conductuales. Y esta es la medida a tener en cuenta para verificar la hipótesis. Por ejemplo, vamos a ver. Estudio de las alteraciones observadas en el coeficiente intelectual de niños que están viviendo en unas zonas en las que se sabe que falta yodo. Falta yodo. Las madres que están embarazadas, como no tienen yodo, pues se sabe que no están recibiendo aportes de yodo extra y van a estar bebiendo el agua, tomando los alimentos de esas zonas en las que no hay yodo. Y yo voy a ver pues posteriormente, los niños que nacen de esos embarazos, cómo varía en ellas el coeficiente intelectual. Yo no estoy aquí actuando sobre nada, yo no estoy actuando sobre el organismo, yo no estoy actuando sobre la conducta. Ellas están viviendo en su modo natural de vivir y yo lo único que estoy haciendo es ver si realmente tiene algo de relación la falta de yodo con el coeficiente intelectual de esos niños que nacen. Esto es una observación, o sea, esto no es nada más que un método observacional. Vuelvo a repetiros otra vez el método experimental. Como digo muchas veces, repito mucho las cosas. Método experimental puede ser por medio de una intervención somática o por medio de una intervención conductual.
el método experimental, cuando la variable independiente es el organismo, estamos hablando de que hay una intervención somática. Cuando la variable dependiente es la conducta, lo otro. Por ejemplo, yo lesiono una estructura cerebral, el organismo, y veo cómo cambia la conducta del individuo. Por ejemplo, a ver, le meto un electrodo en una zona muy concreta, por ejemplo, del hipocampo, en una zona concreta del hipocampo donde yo sé que hay una zona muy específica que sirve para la orientación, y yo estimulo con un electrodo esa zona donde en esa zona del hipocampo está localizada, como si dijéramos, el GPS de orientación de un ratón, y al estimularle valoro si realmente luego ese ratón con el que he experimentado se sabe orientar o no se sabe orientar. Esto es una intervención somática experimental. Una intervención conductual. Variable independiente, la conducta. Genero un cambio en la conducta de quien esté estudiando. Variable dependiente, el organismo. Valoro los cambios que se producen en el organismo. Por ejemplo, otro ejemplo, toma de alcohol. Aquí la variable independiente es tomar alcohol y yo voy viendo, por ejemplo, en las personas que van tomando alcohol, cómo se va produciendo en las analíticas un daño hepático. La variable dependiente es el organismo. Por ejemplo, correr a diario. La variable independiente es empezar a correr. Corres, a unas personas las pongo a correr, a otras personas no las pongo a correr, a un grupo o puedo decir, mira, te voy a someter durante 15 días a correr y después te hago unas valoraciones de la tasa de colesterol que tienes y pasado un tiempo te vas a quedar en reposo y valoramos cómo está el colesterol. A ver, aquí la intervención es una intervención conductual porque yo lo que estoy variando es la conducta. Unas veces le estoy dejando correr y otras veces no. Y los resultados que me van a dar es la variable dependiente, que es que pueda aumentar el colesterol o disminuir el colesterol. Donde intervengo es la independiente y os marco la IN y la IN para que sepáis. Donde intervengo, donde yo manipulo, donde yo intervengo es la variable independiente. Y la variable independiente es la que da nombre al experimento. Experimentación somática cuando la independiente es el organismo. Experimentación o intervención conductual cuando la variable independiente es la conducta. En el método observacional, otra vez vamos a repetir lo mismo. Es verificar o rechazar hipótesis cuando no se puede utilizar la contrastación experimental. ¿Qué utiliza? La aproximación correlacional, variaciones, covariaciones que se ven, o sea, cómo se acercan o se alejan entre lo que la conducta que hay y la biología, para explicar o para rechazar la hipótesis. Os he puesto antes el ejemplo del coeficiente intelectual en niños en zonas donde hay exclusión de yodo, pero tenéis también un ejemplo en el libro que es el caso de Phineas Cage. El caso de Phineas Cage a veces ha sido puesto en pregunta para decir si es una forma de experimentación observacional o es experimental, y a veces falláis porque, claro, como hay un daño en el cerebro de este personaje, parece que se ha producido una intervención somática, pero valoradlo bien porque no es así. Ahora vamos a ver cómo. Ahora hablamos del caso de Phineas. Otro ejemplo que teníamos de aproximación correlacional sería, por ejemplo, el observar el comportamiento agresivo natural o espontáneo en varios animales. Por ejemplo, ver que hay un grupo de animales que tienen una agresividad muy marcada. Y no estamos actuando, nosotros solamente estamos viendo que hay mucha agresividad en un grupo, por ejemplo, de ratas. Y decimos, bueno, vamos a ver qué está pasando aquí porque vemos que hay mucha agresividad. Y entonces vamos a empezar a hacerles unas analíticas y valoramos los niveles de testosterona que tienen. Entonces valoramos si realmente hay unos niveles más altos de lo normal de testosterona que podrían dar explicación a ese comportamiento agresivo. Es una aproximación correlacional porque yo no estoy interviniendo en ellas, yo no le he variado la conducta, son ellas las que han hecho
las que están teniendo un comportamiento agresivo, y yo lo único que hago es valorar, o sea, ver si una variable biológica puede estar relacionada con ese comportamiento que ellas espontáneamente están manifestando. Y el caso de Phineas Cage, bueno, pues lo que ocurrió es que era un hombre que tuvo un accidente, es decir, no fue manipulado por un observador, hubo un accidente. En ese accidente se vio que había dañado lóbulos frontales. Y entonces, a través de la aproximación correlacional, se vio como esos lóbulos frontales, que están muchas veces relacionados con aspectos emocionales, variaban. Era un hombre que tenía una forma de ser determinada antes de tener el accidente, y después de tener el accidente cambió su forma de ser, cambió su comportamiento. Y ante ese cambio de comportamiento, ante esa variación de comportamiento que estaba teniendo este hombre, bueno, pues investigadores valoraron a ver qué se había dañado, y entonces ponen ya sobre la mesa cómo esas estructuras dañadas han intervenido en ese cambio de comportamiento de Phineas Cage. Bueno, los avances en métodos diagnósticos han permitido muchas veces no esperar a realizar lesiones en cerebros para llegar a saber la función de cada parte. Y esa es esta otra parte que vamos a ver. Vamos a ver cómo hay métodos diagnósticos que nos permiten saber cómo la lesión de una parte del organismo puede afectar y puede producir una serie de síntomas sin necesidad de que se dañen como tal. Estos son los avances tecnológicos. Bueno, ¿por qué utilizamos a veces modelos animales en psicobiología? Bueno, pues son necesarios para el estudio del comportamiento. Los resultados que nos dan estos modelos animales son inferibles al ser humano por el emparentamiento filogenético que tenemos. Esto es lo que da validez a los modelos animales. Filogenéticamente no estamos tan cerca, por ejemplo, el hombre está del ratón, pero sí que es válido. ¿Por qué? Pues porque tenemos, o sea, la teoría sintética de la evolución lo que nos dice es que dos especies con conductas similares, conductas homólogas, nos indican que los procesos y estructuras implicados en esas conductas son equivalentes. Por eso podemos inferir muchos resultados de los estudios realizados con modelos animales a que puedan ser válidos para humanos. Hay que agradecerle mucho a los animales. Bueno, dentro de los métodos diagnósticos que nos pueden ayudar también a poder valorar todo esto, pues vamos a ver estos métodos funcionales, porque a nosotros lo que nos interesa no es la parte clínica de ver con una técnica hay aquí lesionado esto, sino nosotros ya sabéis que valoramos en psicobiología organismo y conducta. Entonces necesitamos funcionalidad. Bueno, los primeros métodos diagnósticos funcionales en principio pues fueron el electroencefalograma. Es una prueba no invasiva que permite estudiar la actividad eléctrica cerebral, permite estudiar la actividad eléctrica tanto en actividad, en vigilia como en reposo, y valorar si hay alguna alteración o alguna conducta alterada se pueda explicar por el electroencefalograma. También los potenciales evocados. Los potenciales evocados estudian la actividad eléctrica neural de determinados nervios y comprueban si el sistema nervioso funciona adecuadamente ante determinados estímulos. Si yo quiero valorar si el nervio óptico funciona adecuadamente, pues ante estímulos visuales. Si quiero valorar si es el nervio auditivo o el estrato acústico, el octavo par craneal es el que funciona adecuadamente, es decir, si no hay un daño neurológico, pues esto se hace además prácticamente ya desde el nacimiento, se hace esta técnica de potenciales evocados para valorar. En los años 80 surgen nuevas técnicas de neuroimagen. Una de ellas es la magnetoencefalografía, la tomografía por emisión de positrones y la resonancia magnética funcional. Bueno, el electroencefalograma, como os he dicho, nos mide la actividad eléctrica en regiones amplias del cerebro, nos va diciendo si los ritmos que ahí aparecen son adecuados o si hay alguna alteración en alguna zona concreta, porque
el electroencefalograma, los electrodos se colocan en todas las zonas de los lóbulos para valorar si todos los lóbulos cerebrales están funcionando adecuadamente. Sirve para ver si hay focos epilépticos donde hay mayor actividad eléctrica, sirve para muchas otras cosas. Bueno, y los potenciales evocados, como os digo, valoran la actividad eléctrica para comprobar que el sistema nervioso funciona, pues eso, ante determinados estímulos. Hoy día, por ejemplo, potenciales evocados se utilizan mucho en valoración de la audición en niños recién nacidos o en niños en los que se sospecha que pueda haber un problema auditivo. Y las técnicas usadas para estudios de procesos psicológicos superiores, las técnicas de neuroimagen, pues tenemos obtenciones tridimensionales y dinámicas funcionales con localización exacta. Por eso ya os digo que no hace falta llegar a esos estudios de lesión, sobre todo si estamos hablando de trabajos de investigación sobre el ser humano. Estas técnicas valoran estructuras, la función y la relación con esos procesos emocionales y cognitivos y conductuales. Tenemos el magnetoencefalograma. El magnetoencefalograma lo que hace es medir campos magnéticos que se producen por la actividad eléctrica y permite localizar tridimensionalmente las neuronas. La resonancia magnética funcional y la tomografía por emisión de positrones. Esto sería una magnetoencefalografía, como digo, es una técnica no invasiva, va a registrar la actividad funcional cerebral mediante captación de campos magnéticos y va a permitir investigar las relaciones entre estructuras cerebrales y sus funciones. Hoy día esto se utiliza mucho en clínica también para valorar imagen funcional ante trastornos que no tienen alteración anatómica evidente, es decir, ante trastornos funcionales sin lesión anatómica como tal. La resonancia magnética funcional pues valora los pequeños cambios que hay en el flujo sanguíneo que ocurren con la actividad del cerebro. Aquí tenemos dos imágenes, por ejemplo, esta es una imagen de un niño que tiene un trastorno de un TDAH, en el cual no está recibiendo medicación, y aquí está con el metilfenidato, que es una sustancia que se da a los déficits de atención e hiperactividad, y vemos cómo cuando no recibe, en esta imagen que no está recibiendo la medicación, pues vemos la actividad de las zonas cerebrales que están en ese momento actuando, y aquí que está recibiendo la medicación que se da en estos momentos para ese trastorno, vemos cómo aumentan las zonas donde realmente se está produciendo actividad. Se muestra por medio de la resonancia magnética funcional, se muestran imágenes en las regiones cerebrales activas al ejecutar determinada tarea. Y por último el PET, que es la tomografía por emisión de positrones. Esta técnica utiliza una sustancia radioactiva, un radiotrazador, generalmente es una sustancia que suele llevar siempre glucosa, y nos va a mostrar cómo están funcionando el cerebro y sus tejidos. En las zonas donde, a ver, ¿por qué se utiliza? Pues porque el radiotrazador que lleva glucosa, la glucosa lo que nos está hablando es de actividad. La emisión de positrones es mínima en las zonas donde está el color azul y es máxima donde hay color rojo. ¿Por qué? Porque está hablándonos de donde hay actividad metabólica. La actividad metabólica utiliza siempre la glucosa como fuente de energía, con lo cual por eso se utiliza como radiotrazador. Bueno, y aquí ya damos por finalizada este primer tema, esta segunda parte y final de este primer tema.